Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre maravilloso, trascendental y purificador Srimad Bhagavatam, el cual está colmado desde inicio hasta final de la propia presencia ilimitada de la suprema personalidad de Dios. Y llegar a comprender esto y tener una fe absoluta sobre este hecho, y en función de esa fe abrirnos completamente a la información que reside en este Srimad Bhagavatam, es un paso significativo, importante y necesario a dar si en verdad uno quiere avanzar en el sendero de Bhakti Yoga o el sendero del servicio devocional, que es la única manera recta para restablecer nuestra relación personal de manera directa, consciente y amorosa para con la suprema personalidad de Dios. En el día de ayer, vamos a recordar, estábamos en un punto donde Arjuna, el devoto y amigo del Señor Supremo, se había quedado un poco confundido, pues había visto una luz muy deslumbrante que parecía peligrosa, y tan peligrosa que él sintió cierto temor por su propia vida, y entonces se dirigió al Señor Krishna de una forma primero muy hermosa porque resaltó cualidades maravillosas del Señor, e incluso comentábamos que obtenemos gran provecho si de vez en cuando un poco volvemos a escuchar o a leer estos fragmentos, porque cuando un devoto puro del Señor se refiere a la suprema personalidad de Dios, siempre resalta una serie de informaciones que realzan las glorias del Señor. Y entonces, si uno escucha y reflexiona con atención sobre estas glorias, está reflexionando o meditando sobre cualidades de la suprema personalidad de Dios. Y cuando uno medita, reflexiona sobre o se absorbe en el pensar sobre cualidades del Señor Supremo reales, que son auténticas, que están dichas de manera autorizada, entonces se debe comprender que uno está meditando, reflexionando sobre la propia presencia de la suprema personalidad de Dios. Así como cuando uno medita o reflexiona sobre el canto de los santos nombres con la fe completa de que es el propio Señor, lo mismo sucede cuando uno escucha o habla o recuerda ciertas cualidades de la suprema personalidad de Dios. Uno debe saber que está recordando, hablando o reflexionando en la propia personalidad del Señor, porque no hay diferencia. Ese tema es reiterado constantemente porque hay que comprenderlo. No es solo es aprenderlo de manera teórica. Hay que llegar a comprender, hay que llegar a estar consciente de la absolutez del Señor y de la que no hay diferencia, a tal modo que yo pueda, ya sea que esté escuchando hablar de Él o esté pensando en alguna de sus moradas, actividades, cualidades, formas o nombres, pueda sentir y pueda recordar de manera consciente: estoy entrando en contacto con el Señor Supremo desde mi limitada posibilidad. Eso no significa, vamos a recordar también, el contacto o esa relación desde el principio no es evidente, ni se hace completamente plena, y a veces, de hecho, ni sucede, puesto que va a depender primero del tipo de narración, tanto de quién esté narrando, si es que alguien está narrando, quién está leyendo, o qué texto es el que estoy leyendo, y segundo, de la disposición mía como escucha, porque de mi disposición va a depender si en verdad yo voy a estar entrando en contacto con algo de la sustancia espiritual, o si simplemente estoy entrando en contacto con información a nivel de cerebro.
Entonces ambas condiciones tienen que estar cumplidas. Si ambas condiciones están cumplidas, entonces yo progresivamente puedo entrar en contacto con la Suprema Personalidad de Dios a través de cualquiera de los aspectos que la conforman o cualquiera de los aspectos a través de los cuales se manifiesta. Entonces el estado de purificación de aquel que escucha o aquel que practica, aquel que medita, aquel que reflexiona es imprescindible. El practicante tiene que estar cursando un proceso de purificación constante y tiene que tomar con seriedad ese proceso y tiene que hacer la parte que le corresponde a él, o sea, vigilarse, tener en cuenta su práctica de manera disciplinada, tener en cuenta sus asociaciones, tener en cuenta los diferentes aspectos que las escrituras plantean, le agradan o no le agradan al Señor Supremo. O sea, tiene que tomar la responsabilidad en la parte que le corresponde en cuanto a su necesaria transformación. De lo contrario, no se cumple esto de que el nombre y el Señor son la misma cosa, porque son la misma cosa, pero en plano espiritual. Pero si yo sigo completamente arraigado al plano material, nunca voy a experimentar esa igualdad. Siempre voy a seguir escuchando un sonido independiente, o sea, una simple vibración sonora, o voy a estar meditando una simple información que leí en un texto, que escuché de alguien, pero nunca voy a sentir la sustancia espiritual que reside en esa información. Porque a veces las personas en su necedad y en su conducta facilista piensan que no, yo leí o yo escuché en Amanecer Espiritual que no hay diferencia entre que yo piense en alguna de las características que Arjuna describió sobre el Señor. No hay diferencia y si yo pienso en eso un momentico, ya yo estoy en contacto o en presencia directa del Señor. Realmente esa es la potencia, así es como debe suceder y eso es lo que sucede si usted está en la situación adecuada. Pero si usted no está en la situación adecuada, de hecho no lo está, porque ese pensamiento facilista no es la situación adecuada, entonces debe saber que no lo está haciendo. O sea, realmente no hay ninguna presencia del Señor allí. Lo que hay es una presencia de información nada más y una ignorancia ilusoria en su mente que cree que está en la presencia consciente de Dios, pero no es así. Y por ese camino del engaño, entonces usted se va a dirigir de un modo completamente torcido, en un sentido opuesto al sentido de emancipación espiritual. Entonces que en todo momento se necesita de una seriedad, de una conducta seria, de una buena guía, de una sinceridad en el corazón y de una disposición de hacer todo aquello que haya que hacer por el tiempo necesario para ir purificándome y para ir alcanzando las condiciones necesarias para el desarrollo del servicio devocional de forma favorable y poder en algún momento llegar a estar apto para que despierte en mí el sentimiento real de amor por Dios y por tanto un conocimiento también real sobre la suprema personalidad de Dios. Entonces Arjuna con temor se dirigió al Señor Krishna de la siguiente manera: oh Señor de señores, ¿cómo es posible que esta peligrosa refulgencia se esté difundiendo por todas partes? ¿De dónde es que procede? Yo no puedo entenderlo. O sea, el devoto no puede entender, pero él no trata de hacer entonces un análisis de especulación mental. Él se remite al Señor Supremo. Por favor, dime qué está pasando y dime qué puedo hacer. La Suprema Personalidad de Dios dijo, este es el texto 27, dijo: he de hacerte saber que este es el acto del hijo de Drona. Él ha lanzado los himnos de la energía Brahmastra y no sabe cómo retirar el deslumbrante fulgor. Él ha hecho eso como un acto desesperado por temor a la muerte inminente. O sea, Krishna le dice: mira, lo que está pasando es que el hijo de Dronacharya, Ashwatthama, desesperado por el temor a la muerte y sin saber qué hacer, entonces ha activado o ha lanzado los himnos o los mantras conocidos como Brahmastra.
Pero debido a sus cualidades, de lo cual ya hablamos, a sus cualidades deterioradas, él no tiene control sobre eso que ha hecho y ahora no sabe cómo regularlo o no sabe cómo retirar eso que ha desencadenado. Esto también es importante porque ese Ashwatan ha tomado una decisión cundido por el pánico, cundido por el miedo, y a veces en la vida, cuando las emociones están gobernando tu vida, el temor, la tristeza, la ira, el genio, usted debe saber que las decisiones que usted tome es poco probable que sean guiadas por la inteligencia. Son decisiones perturbadas y por tanto los resultados van a ser también resultados perturbadores. Y después es probable que usted no sea capaz de poder detener las consecuencias de esa decisión. Entonces es importante primero, si es posible y si hay tiempo, antes de tomar cualquier decisión, uno revisar que su estado mental esté dentro de lo posible, lo más tranquilo posible. Por eso tiene una ventaja el trascendentalista y por eso tiene una ventaja el devoto al permanecer refugiado en los pies del Señor. En la situación perturbadora, dentro de lo posible, el devoto hace lo posible por no salir de la presencia del Señor y por seguir refugiado. Y entonces desde ese refugio, si su fe es estable, su mente dentro de lo posible también se mantendrá estable. Y él podrá estar atento a aquello que el Señor decida dejar saber en su corazón. Él podrá entonces tomar una decisión, pero no basada en el temor, en la ira, en la ansiedad, en el estrés, en la depresión, sino una decisión basada en la obediencia a la suprema personalidad de Dios, que le estará instruyendo desde el corazón y le estará instruyendo también desde fuera, o sea, desde el maestro espiritual. Entonces, cuidado con las decisiones y cuidado con el estado mental que se tenga cuando se tome una decisión. El texto 28, Krishna continúa diciendo: oh Arjuna, únicamente con otro Brahmastra se puede contrarrestar esta arma. Como tú eres experto en la ciencia militar, subyuga el deslumbrante fulgor de esta arma con el poder de tu propia arma. Entonces Krishna le dice: mira, es el Brahmastra de Ashwatan, pero bueno, esto únicamente se puede combatir o contrarrestar si tú también invocas tu Brahmastra. O sea, Arjuna era un gran general. Arjuna era no solo un gran devoto, vamos a recordar, era un gran guerrero kshatriya. Arjuna había sido entrenado también por Dronacharya, el padre del propio Ashwatan. Dronacharya era el entrenador militar de todos los descendientes de los Pándavas, de los Kurus, de toda esa familia en general. Y por tanto Dronacharya instruyó con el mismo conocimiento a todos esos grandes guerreros. Así que se supone, y además lo reafirma el Señor Krishna, Arjuna también podía invocar Brahmastra. Ahora, ¿qué pasa con Arjuna? Arjuna, por lógica, no solo era un gran guerrero, sino que era el gran guerrero no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista también de valores, o sea, de honor, de moral, etc. Arjuna mantenía una conducta recta, Arjuna mantenía una moral recta, Arjuna mantenía una vida recta. Por tanto, esto le permitía que como guerrero tuviera también dominio y autocontrol sobre su conocimiento y sobre su poderío. En este sentido, Arjuna era superior a Ashwatan, aunque en verdad era superior en todo sentido. Entonces Krishna le dice: mira, invoca Brahmastra de parte tuya y también lánzalo para poder contrarrestar, ¿verdad? Es como a veces vemos en algunos cortometrajes o algunos documentales que se lanza un determinado tipo de arma y entonces de modo aéreo, o sea, por ejemplo, un cohete o algo así de guerra, y entonces vemos el otro extremo o el bando opuesto detecta que el arma viene y él tiene una defensa antiaérea y él localiza la trayectoria y lanza otra arma del lado de acá
para que cuando las dos armas o los dos cohetes o los dos proyectiles se encuentren, entre ellos mismos choquen y entonces se destruyan. Y siempre causa algún estrago, pero al menos es menor que el estrago que causaría si aquel cohete llega a impactar en el blanco. Entonces eso es lo que le está diciendo Krishna: invoca tú mismo el Brahmastra y lánzalo, y entonces para que un Brahmastra y el otro choquen y al menos se detenga el avance del otro Brahmastra. Sri Sutta Goswami, o sea el narrador, continuó diciendo: al escuchar a la personalidad de Dios decir eso, Arjuna tocó agua para purificarse, y después de dar vueltas alrededor del Señor Sri Krishna lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra. Vemos dos elementos que dijimos vamos a ver frecuentemente en la conducta de un hombre sabio y de un hombre instruido en el Dharma. El primer elemento es el tocar agua para purificarse, o sea, vemos de nuevo el elemento agua ante cualquier decisión o cualquier invocación. Primero está el elemento agua, primero está la purificación. Esto es significativo porque es un tipo de código también o de símbolo que implica que para el sabio védico era imprescindible, antes de hacer uso de las cuestiones sutiles del conocimiento védico, como la invocación de mantras, etcétera, etcétera, era imprescindible la condición de estar purificado. Entonces, el símbolo externo de ese paso de purificación era tocar agua y cantar algunos mantras respectivos. Eso también es significativo porque entonces, en la práctica o sadhana bhakti, en la práctica del bhakti, así debería ser en todas las prácticas, sobre todo aquellas que tienen finalidad espiritual, el devoto debería tener el siguiente pensamiento: o sea, yo voy a hacer mi práctica, lectura, meditación, canto de los santos nombres, escuchar sobre el Señor, lo que sea, y esa práctica, al ser en relación al Señor Supremo, por tanto es de connotación, o al menos pretendo que sea de connotación espiritual y elevada. Y por tanto, como yo voy a relacionarme, o voy a intentar eso, con aquel que es el más puro de los puros, entonces yo voy a tratar de estar en una condición dentro de mis posibilidades, lo más limpio posible también. Entonces por eso las escrituras indican alistarse, si es posible bañarse, ponerse ropa limpia, o sea, estar al menos externamente limpio, y se espera que por dentro también uno asuma una conducta dentro de sus posibilidades lo más purificada y limpia posible. Entonces tener este tipo de pensamiento, no se puede hacer porque estás en una circunstancia determinada y no hay las condiciones creadas, bueno, no se puede hacer la parte externa, pero la interna sí tienes que hacerla. Es la actitud esa de decir, wow, voy a hacer algo que es diferente a las actividades materiales, así que debo estar lo más dispuesto posible, debo estar lo más tranquilo y lo más limpio posible desde el punto de vista mental. O sea, no debe de haber ningún otro pensamiento, actitud ni cosa que sea diferente al pensamiento de lo que voy a hacer. Eso es importante. Si eso no se hace, entonces la práctica prácticamente, valga la redundancia, no funciona, se queda a nivel de contaminación material. El otro elemento es que dice que Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor Sri Krishna. El discípulo, cuando escuchaba hablar al maestro o al gran Señor, si tenía esa posibilidad, entonces al terminar, como muestra el respeto, el código del comportamiento védico adecuado era dar un número de vueltas, o sea, circunvalar a aquel que dio la orientación tan magnífica, o sea, como muestra el respeto, y después ponerse o encaminarse a seguir la orden de esa persona. Eso lo vamos a ver después, más adelante, varias veces, cuando determinados discípulos elevados escuchan a la orden del Señor o escuchan la orden de algún sabio muy elevado o de su maestro, es como también van a realizar esto. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo en la India, en la antigua tradición védica, una de las formas de rendir respeto al Señor Supremo era
circunvalar el templo. O sea, la gente tenía y muchos todavía conservan esa tradición de circunvalar, o sea, caminar alrededor del templo. Claro, ¿qué pasa? La literatura védica tiene muchas indicaciones de formas de adoración al Señor, pero los grandes acharyas han establecido que de esas indicaciones hay un grupo pequeño que son las principales o imprescindibles y otro grupo muy grande que son las secundarias y o prescindibles, o sea que no son realmente necesarias. Si mientras más se realicen, bueno, perfecto, más mi mente estará en una sincronicidad con una actitud de respeto, pero no va a depender la calidad de mi adoración de realizarla o no. Y esto de circunvalar el templo está dentro de las secundarias, o sea, no está dentro de las primarias. Entonces, continúa diciendo el texto 30. Dice la siguiente. A ver. Al escuchar, no, este es el 29. Ya lo leí. Al escuchar a la personalidad de Dios decir esto, Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor, lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra. Cuando los rayos de los dos Brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego, como el disco del sol, cubrió todo el espacio sideral y todo el firmamento de los planetas. Aquí vamos a ver el poder ¿cómo se dice? Deslumbrante, el poder magnífico, tan grande, al cual se hace referencia cuando se habla del Brahmastra. Cuando dice que cuando los rayos, cuando las dos potencias llegaron a impactar una contra otra entre sí, llegaron a unirse, dice que el resplandor, o sea, se vio un círculo de fuego como un disco del sol y que cubrió ese calor, fuego, cubrió todo el espacio sideral, todo el firmamento de los planetas. Toda la población, dice el texto 31, toda la población de los tres mundos fue abrazada por el calor combinado de las armas. Todo el mundo recordó el incendio Samvarsaka que ocurre en el momento de la aniquilación. Según la descripción de la creación, la manutención y la aniquilación de la creación material desde la cosmovisión védica, en los momentos finales de cada universo en su debido tiempo ocurre. Ocurre no es en un momentico y ya, o sea, se van creando las condiciones y va ocurriendo progresivamente como un gran fuego, o sea, un deslumbrante aumento de calor, un gran fuego, y se explica que a nivel sutil o espiritual uno puede comprender o puede ver que Sankarsana, sirviente puro del Señor, que es el propio Señor en su forma de sirviente, comienza a producir este gran fuego. O sea que el fuego de Sankarsana va abrazando a toda la creación material y a todos los universos, de tal punto que hasta los grandes sabios como Brihu y otros más que están en los planetas más elevados del plano de conciencia material, los más elevados, aún ellos experimentan esa situación tan insoportable y tratan de buscar en qué refugiarse. Es una situación muy desastrosa. Entonces por eso se dice que cuando estos dos Brahmastras con su influencia impactaron uno contra otro, se formó como un disco de fuego y ese calor fue capaz de penetrar los tres niveles o los tres mundos, inferior, medio y superior, de tal manera que todas las criaturas pensaron que había llegado el momento del fin, por tanto se asustaron. ¿Qué pasa cuando las criaturas se asustan? ¿Qué pasa cuando las criaturas se perturban? Entonces, las personas con mente malvada o demoníaca se alegran, porque se alegran de ver a las criaturas aterradas y ver que ellos son poderosos
Ese es el pensamiento malvado. Pero el pensamiento bondadoso, sensible, el pensamiento en la modalidad de la bondad, siente compasión, no tolera ver el sufrimiento de los otros y siempre trata de ver qué puede hacer por esas personas o por esa entidad viviente. Y este es el caso de Arjuna. Entonces vamos a ver el texto 32 que dice: viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato. No, a ver. Sí, disculpe. Estoy correcto, pensaba que estaba confundido. Recomienzo. Viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el Señor Krishna. Un guerrero generalmente no se retira. Un guerrero está allí en la batalla haciendo uso de sus proezas hasta que obtiene la victoria o simplemente perece en la batalla. Pero aquí ocurre algo significativo. Dice que Arjuna, al ver todo el estrago, toda la perturbación en la cual estaba sumida todas las entidades vivientes de los diferentes planetas, y al ver también que era evidente la destrucción futura de todo, de toda la creación, entonces él retiró de inmediato ambas armas. Él decidió terminar la confrontación, porque el devoto es un representante del Señor y el Señor en este mundo material tiene la misión fundamental de preservar el universo por un tiempo determinado, para que las criaturas que lo habitan puedan tener un poco más de oportunidades de despertar y volver a Él. O sea, esa es la misión. El Señor no tiene la misión en la forma de Vishnu de destruir. Esa es la misión de Shiva a su debido momento. El Señor tiene la misión de sostener, mantener, y que esa manutención garantice paz a las entidades vivientes que sigan sus consejos. Y cuando no tenemos paz, evidentemente es porque no estamos siguiendo sus consejos o indicaciones, o sea, no estamos en un estado de conciencia de Krishna o conciencia de Dios. Entonces Arjuna, como devoto situado en la modalidad de la bondad, sintió compasión. Wow, todas las entidades vivientes están sufriendo por este encuentro, por esta batalla, por esta colisión que estamos manteniendo nosotros dos. Entonces yo no puedo tolerar eso, que eso suceda, ni puedo permitir que los universos se destruyan. Entonces yo por mi parte voy a detener este enfrentamiento y voy a recoger los dos brahmastras. Entonces aquí vemos una evidencia. Arjuna podía hacer lo que Ashwatthana no podía hacer. Arjuna podía retraer el brahmastra. Entonces Arjuna hace lo necesario, no sé cómo lo haría, cosas de los guerreros védicos, y Arjuna hace lo necesario, y Arjuna dice que de inmediato retiró ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el Señor Krishna. Y se acabó el calor, se acabó aquel disco de fuego y se acabó la situación terrible para el universo. En ese momento todas las criaturas se cuenta volvieron a descansar, volvieron a estar aliviadas. Porque así son las acciones del devoto del Señor. Cada acción del devoto del Señor lo que trae es alivio a las entidades vivientes, traen alivio a la humanidad, traen alivio a los universos en sentido general. De ahí podemos distinguir cuando una persona está actuando de manera divina o cuando está actuando de manera demoníaca. Está actuando de manera malvada, demoníaca o alejada del Señor cuando su comportamiento trae perturbación. Desde las perturbaciones más simples, o sea, perturbar a una simple persona sin necesidad, o a un animalito, a una planta, hasta las perturbaciones más serias o complejas que implican grandes crímenes, desastres, grandes guerras o gran destrucción universal. Perturbación consciente
pudiendo no hacerlo o pudiendo evitarla y aún así la realiza. Eso es una característica de alguien que está situado en una posición alejada del Señor Supremo y que solo está pensando en su mezquino placer o guiado por sus emociones desequilibradas. Mientras que alivio, o sea, una conducta que trae alivio, que trae armonía, que trae felicidad, que trae prosperidad armónico, entonces la conducta de aquel que está al menos en una dirección dirigida hacia el Señor, aunque a veces incluso no ponga o decida no poner de evidencia que él practica nada, ni una religión, ni nada de eso, pero su conducta pone en evidencia que tiene cualidades de la bondad. Por tanto, de una forma u otra, él está siendo influenciado por la modalidad que nos acerca al Señor y no por aquella que nos aleja. Entonces, cuando vemos que el planeta Tierra está metido en un caos creciente de guerra, hambre, miseria, enfermedad, disputas y esas cosas, podemos entender que eso está pasando porque hay un predominio de aquel tipo de entidades vivientes o de personas que están teniendo un pensamiento orientado en sentido contrario a la bondad. Un pensamiento de envidia, avaricia, codicia, mezquindad, egocentrismo, etcétera, etcétera. Y cuando vemos en las épocas que vemos que el planeta tiene una situación contraria, o sea, de prosperidad armónica, de paz, de armonía, de ayuda entre todos los seres humanos y animales, etc. Entonces eso significaría que ha habido lo contrario, un aumento, un predominio de entidades vivientes en la modalidad de la bondad. Entonces, por las cualidades de los tiempos o los signos de los tiempos, uno puede comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está predominando. Está predominando el pensamiento demoníaco o está predominando el pensamiento divino. ¿Qué es lo que está predominando? Basado en esa información, cualquiera podría saber que Kali Yuga está predominando el pensamiento o la presencia o el dominio de personas o entidades vivientes, manifiestas o no manifiestas, que están en una modalidad de pasión y de ignorancia, con tendencia a estar cada vez más en la ignorancia. Eso sirve como termómetro para nuestra vida. Aquello que esté causando que nuestra conducta en un momento dado cause cualquier conducta. Esto no es solo para aplicarlo a conductas en momentos serios. Toda conducta que yo tenga en mi vida, toda decisión que yo tome en mi vida siempre va a traer algún tipo de consecuencia, buena o no buena, notable o menos notable, pero siempre hay consecuencia. Vamos a recordar la ley del karma. Por tanto, yo me debo preguntar o debo observar qué consecuencias va a traer o está trayendo o ha traído esta decisión que yo he tomado. Qué consecuencias no solo para mí, sino qué consecuencias para las demás personas que van a estar afectadas por ella. La persona tranquila, armónica, piensa en estos detalles. Siempre se está preocupando qué consecuencias esto podría traer para los demás. Y los demás incluye incluso la naturaleza, los animales, las plantas, la tierra misma, el aire, el agua, etcétera, etcétera. Porque él se ve a sí mismo como parte integral de la naturaleza. Aún no estamos hablando aquí de un devoto, estamos hablando de alguien que está en la modalidad de la bondad. Siempre está pensando en la armonía, en la integridad, se siente como parte integral. Y eso debemos también entrenarlo. Debemos estar observando, vamos a observar nuestra vida diaria y observar cada consecuencia de nuestros actos y después meditamos un poco en eso por la noche. Tomé esta decisión y a quién afectó o a quién benefició, tomé aquella, cosas así. Un simple ejercicio de toma de conciencia de las consecuencias de nuestra conducta. Y así podremos saber qué nos está guiando en ese momento. Si en ese momento fuimos guiados por la pasión, por la ignorancia o por la bondad. Es un ejercicio necesario y muy útil para el mejoramiento humano. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque debemos comprender que si poco a poco la bondad, la compasión, la sensibilidad hacia
las demás entidades vivientes. Y el propio amor, visto desde el punto de vista correcto y también desde el punto de vista auténtico, si eso no se va manifestando en mi vida poco a poco junto con otros buenos valores como la veracidad, la austeridad, la rectitud, la limpieza, etcétera, etcétera, si eso no se va manifestando, entonces no podremos nunca contribuir a una sociedad más organizada. Siempre viviremos en un planeta desastroso hasta que nosotros mismos terminemos de destruirlo por completo. Literalmente estaremos siendo personas demoníacas. Si queremos transformar nuestra vida, tenemos que anhelar que esas cuestiones se vayan haciendo presentes, pero no por acto de magia. Tenemos que tomar conciencia de todos nuestros actos, pensamientos, palabras y ver su resultado, meditar en su resultado y anhelar que todas ellas sean de un resultado favorable y trabajar en función de eso. Eso es práctica consciente. Eso es cambio consciente, eso es vivir una vida como ser humano consciente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,